voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Por favor. Y voy a leer. Ustedes síganme con la vista y vamos a repasar un poquito los versos 1 al 18. Juan 1, versos 1 al 18. Comienza Juan el Evangelio. Este capítulo es importante, especialmente estos 18 versículos, porque es la introducción a todo el Evangelio de Juan. Y digo deliberadamente porque uno puede decir, bueno, sí, of course, es el capítulo 1, claro, es la introducción. No, pero tome nota, es la introducción, es decir, todo lo que leemos de Juan, tenemos que considerarlo a la luz de lo que dice el escritor en estos 18 versículos. Si no consideramos estos 18 versículos, no entendemos a Juan en todo el Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, bendice tu palabra, y en estas épocas en que recordamos el día que viniste a este mundo, te rogamos, Señor, que nos hagas pensar en el valor y la implicancia de esa venida tuya a esta tierra. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título es El desconocido de la Navidad. Díganme una cosa, ¿qué esperan ustedes recibir de regalo en estas fiestas? ¿Hicieron la lista ya? ¿Hablaron con Papá Noel? ¿Mandaron la cartita? Miren, casi todo el mundo, y digo casi porque probablemente haya algún lugar donde todavía no, pero casi todo el mundo conoce al Cristo histórico. Probablemente haya algún rincón en la tierra en donde todavía no se ha hablado de Cristo. Y digo probablemente porque hay regiones todavía aisladas al resto de la sociedad humana en donde se necesita penetrar y bueno, de alguna manera hacerle saber a esta gente que existe un mundo fuera de los límites de su habitación. Por ejemplo, en las zonas del Amazonas todavía entiendo de que existen tribus aborígenes que están completamente aisladas y desconectadas del mundo aquí afuera.
Pero yo me pregunto, ¿cuántos realmente conocen de Jesús y a Jesús? Conocemos al Jesús histórico. La mayoría de la gente sabe quién es. Pero ¿conocemos de Jesús y a Jesús? Y no solamente eso, pero hay otra pregunta. Si realmente conocemos para qué vino Jesús a este mundo, porque eso complica la cosa. La gente sabe que vino un Señor que pusieron como nombre Jesús hace 2000 años atrás a esta tierra, pero ¿cuál fue la razón del por qué vino a este mundo? En las últimas décadas se ha intensificado un movimiento de eruditos que han estado más preocupados en conocer acerca de la persona de Jesús histórico. Esto es un movimiento que cobró mucha fuerza en el siglo XX, el siglo pasado. No quiere decir que es nuevo, porque ya desde antes venían discutiéndose acerca de qué hacer de este personaje. Pero el movimiento académico lo que procura es de arrancar de este personaje todo aquello que es mitológico, según ellos entienden, de tratar de desvestirlo de ese aura que, según los expertos, le han inyectado los discípulos de Jesús y luego, por supuesto, una aparente conspiración histórica de la Iglesia que, mediante una serie de subterfugios, ha vestido a la persona de Jesucristo con características hercúleas. Y entonces lo que se procura en este campo de estudio es de arrancar todo lo que ellos estiman mitológico y dejarnos con un Cristo desnudo de poder, de milagros, de entregarnos simplemente un hombre como cualquier otro hombre que caminó por la faz de la tierra y que fue linchado por una dictadura brutal como el Imperio Romano en el primer siglo de nuestra era cristiana. He leído y he estudiado muchas de las hipótesis que han trazado estos eruditos y francamente para mí son todas especulaciones motivadas por mentes que tienen severos prejuicios religiosos o espirituales y se tratan de meras conjeturas y especulaciones de todo tipo en torno a la persona del Señor. Al igual que en los días del apóstol San Juan, que es el que escribe este evangelio, hoy podemos aplicar las mismas palabras del evangelista en el verso 10. Noten que en la última parte dice, el mundo no le conoció. Es una cosa increíble, ¿no? Que estuvo Jesús en este mundo y el mundo interpretó a Jesús de una manera muy distinta a lo que él era. Y todavía, después de 2000 años de historia, seguimos en la misma temática. El mundo todavía sigue sin conocer quién es este personaje histórico, Jesucristo, el supuesto Hijo de Dios. Juan acá desde el versículo 6, por ejemplo, síganme con sus Biblias, hasta el verso 13 nos habla de un hombre, dice allí, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No es Juan el que escribe el Evangelio, está hablando de Juan el Bautista. Se habla, por ejemplo, Mateo nos da algunos detalles acerca de este Juan, que predicaba, fue el precursor de Jesús, y que, en fin, estaba predicando arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bautizaba a la gente en el Jordán, eventualmente bautizó a Jesús y terminó muerto. El rey se enfatuó con este señor y mediante una petición frívola de una mocosa, que este hombre estaba metido con esa chica, y bueno, terminó pidiéndole la cabeza de Juan el Bautista. Una cosa brutal lo que hicieron con ese señor. Así que ese es el Juan que menciona este Juan, no confundan los dos Juanes. Del versículo 6 al 13, ese es el Juan el Bautista a quien decapitaron. Este hombre, nos dice acá el evangelista Juan, que este Juan el Bautista, los voy a diferenciar de esa manera, el evangelista y el Bautista,
el evangelista, el autor del Evangelio, nos está diciendo que este Juan el Bautista fue enviado por parte de Dios y vino para dar testimonio, no de sí mismo, sino de Jesús, que aquí se lo menciona como la luz, pero se refiere a la persona de Jesucristo. Y al mismo tiempo, miren qué cosa más interesante cómo va la inspiración, porque es Jesús, de quien habló Juan, el que fue enviado por Dios para a su vez dar testimonio de Dios el Padre que lo envió. Tenemos entonces a Juan el Evangelista dando testimonio de Juan el Bautista. Tenemos a Juan el Bautista dando testimonio de Jesús. O sea que tenemos una dinámica muy interesante acá en la revelación, porque, y creo que nos revela cosas importantes. Juan nos habla de Juan y Juan. Juan el Evangelista es enviado por inspiración a hablarnos de Juan el Bautista, que fue enviado por Dios para hablarnos de Jesús, que fue enviado por Dios para hablarnos de Dios. Juan habla de Juan, Juan habla de Jesús, Jesús habla de Dios. ¿Quién envió a todos estos? Dios. Es decir, que todo el cuadro que estamos viendo aquí adelante es para hablarnos no de Juan el Evangelista, Juan el Bautista y aún Jesús, sino para mostrarnos a Dios el Padre, para que lleguemos a conocer a Dios el Padre. Todo un misterio, una cosa muy interesante. En el verso 18, noten que dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. Esa palabra, darle a conocer, es muy interesante. La palabra es exegeomai o exegeomai, que de ahí viene la palabra exégesis, por cierto. Y significa un sacar afuera. Por eso se traduce como dar a conocer. Podemos decir que Jesús nos revela al Padre. Jesús es el intérprete del Padre. No podemos llegar a conocer a Dios si dejamos a un lado a la persona del Señor Jesucristo. Estaríamos a ciegas. El hombre, miren, por sí solo, por medio de su habilidad racional, que es algo tremendo, Dios nos diseñó con una capacidad intelectual extraordinaria, y yo creo que, en fin, hemos dado evidencia de eso, y no habla tanto del hombre, sino del creador de ese hombre. Los grandes inventos y mentes que se han levantado a través de los tiempos, que son algo extraordinario, nos hablan del creador, del intelecto divino para diseñar semejantes mentes. Y sin embargo, fíjense en ustedes que, a pesar de que estos hombres tienen una capacidad intelectual extraordinaria, ningún ser humano, por métodos racionales o inclusive por medio de la exploración científica, puede descubrir y llegar a conocer a Dios por sí mismo. Puede especular cosas acerca de Dios, pero no conocerle. Es cierto que el apóstol San Pablo, por ejemplo, cuando escribe Romanos en el capítulo 1, allá en el verso 20 nos dice estas palabras que, si no las leemos con cuidado, nos pueden confundir un poco. Dice este hombre, o decía: las cosas invisibles de Él, en otras palabras, de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Y claro, uno lee eso y dice, bueno, ahí está, entonces se puede conocer por medio de la exploración científica a Dios. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo en ningún momento dijo que podemos conocer a Dios, sino que podemos conocer características de Dios. Pablo específicamente dice su eterno poder y deidad, y ahí nos quedamos. La creación, cuando la exploramos, nos habla de un ingeniero con una capacidad y poder para diseñar las cosas que no tiene a veces explicación. Pero hasta ahí llegamos. No podemos llegar a conocer a Dios. Podemos conocer cosas acerca de Dios, pero necesitamos otro tipo de revelación que no logramos a través de la penetración con la razón, y vuelvo a repetir, con nuestras pericias científicas. Jesús nos dice que vino para hacernos conocer, otra vez, verso 18, al Padre. No dice que vino a hacernos conocer algo de Él, como dice Pablo, sino que es Jesús, no Pablo,
el que vino a darnos a conocer a ese Dios. Más adelante, Juan relata un incidente que para mí siempre, hasta el día de hoy, me sigue cautivando, ¿no? Estamos en el último, sermón privado de Jesús a los discípulos antes de ir a la cruz. Y está hablando con los discípulos acerca de su partida, y uno de ellos, llamado Felipe, que evidentemente no estaba pensando bien las cosas todavía, y es entendible, están en formación todavía estos hombres. Y Felipe le dice, mira Jesús, muéstranos al Padre y con esto nos basta. O sea que todavía parece mentira, pero después de haber caminado 3 años y de haber visto a Jesús, escuchar a Jesús, mirar, en fin, el fenómeno que tenían delante de ellos, todavía no le caía el 20, no entendía quién era el que estaba con ellos, no tenía la figura clara, tiene dudas, y le dice, muéstranos al Padre y ya está, listo, no hay más nada que hablar, no hay más nada que enseñar, no hay más nada que predicar. Y me llama la atención, ¿no? No sé, yo no creo de que Jesús está frustrado porque Él conoce todo lo que hay en el corazón de las personas. Pero es interesante cómo Jesús le responde y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe le habla a todos, pero luego se dirige a ese Felipe que le dijo, muéstranos al Padre. Dice, ¿cómo es eso, Felipe? El que me ha visto a mí, y esto es lo que me llama la atención. No tanto la duda de Felipe, sino lo que dice Jesús en respuesta. Y eso es lo que nosotros hoy a veces dejamos pasar de largo. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Claro, uno lee a las corridas y dice, bueno, ya está, sigamos para adelante con el Evangelio. Pero no, pero eso es para pararnos a pensar, ¿quién es este Jesús? No se trata de un personaje histórico, es decir, un hombre que caminó y terminó colgado en un madero. No, hay algo más con relación a este individuo. Nadie habló en los términos que habló Jesús. Pasaron grandes hombres que dejaron marcas en la historia, que hicieron epopeyas, pero nadie decía y dijo las cosas que decía Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el intérprete del Padre. Él mismo lo dice en el versículo 18 a través del evangelista San Juan. Entonces lo que encontramos a través de esto de la Navidad es que el nacimiento de Jesucristo en realidad nos abrió la puerta a ese conocimiento de Dios que ninguno de nosotros hubiésemos podido adquirir por medio de nuestra capacidad intelectual, prescindiendo de la persona del Señor Jesucristo. Otra vez dice, a Dios nadie le vio jamás. Absolutamente nadie. Y otra vez, los ángeles estuvieron en la presencia de Dios, contemplaron su gloria, pero de ninguno de ellos se dice lo que se dice acerca del Señor Jesucristo en este verso 18. Hay varias cosas que llaman la atención acá en este capítulo. Número 1 es que Juan presenta a Jesús como el Dios invisible hecho visible. Otra vez, dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero lo que hace entonces la persona de Jesús en el momento de la encarnación es hacer lo imposible para la criatura. Es hacer a Dios visible a los hombres, al Dios ese invisible. Juan introduce a Jesús ahí en el versículo 1, ¿no es cierto?, como el verbo. Y sabemos que ese verbo es Jesús porque en el verso 14 nos habla de la encarnación de ese verso, dice de verbo, se dice que Jesús, este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego en el verso 18, esto es pura exégesis, nos dice que este verbo que se hizo carne es identificado como el Hijo de Dios. Entonces, en el momento de la creación, ahí en el versículo 1 dice, en el principio ya ese verbo estaba presente. Cuando Juan empieza el Evangelio, nos está poniendo algo en claro, que antes de que algo sea, ya el verbo era.
ya está presente este verbo que identificamos como Jesús. Y noten que repite la idea en el versículo 2, cuando dice, en el principio estaba con Dios, ¿no es cierto? Dice, era en el principio con Dios. Y luego en el versículo 3 nos va a indicar que que estaba en el principio con Dios, es el autor o creador de todas las cosas. Ahora, cuando uno lee las Escrituras y se va al mero capítulo 1 de toda la Biblia, nos dice, en el principio creó Dios todas las cosas, el cielo y la tierra, los cielos, en realidad está en plural, los cielos y la tierra. Así que notamos que Juan adjudica la creación a el verbo. El Génesis adjudica la creación a Dios, por lo tanto nos está diciendo que antes de que existan las cosas, Jesús ya estaba presente con el Padre y es el autor de todas las cosas. Todas las cosas tienen un principio. Esto es algo que es un concepto rector. Luchamos hoy todavía tratando de explicar el orden de las cosas y el origen. Y si hay algo en lo cual nos hemos puesto de acuerdo hoy, en el siglo XXI al fin, es que todas las cosas tienen un principio. El cosmos no es eterno. Ya se abandonó esa teoría equivocada de que la materia es eterna. No hay mucha gente que está sosteniendo todavía esa manera de pensar arcaica en el campo del pensamiento. Todo tuvo un comienzo. Sin embargo, en el momento del inicio de todas las cosas, ya Jesús estaba presente. Es decir, el verbo en este caso, no vamos a contextualizarnos, está hablando del verbo. Y entonces Juan nos revela tres cosas de suma importancia teológica. Primero, noten ustedes que el Hijo de Dios es sin principio. Otra vez, le da vuelta a la cabeza a uno. Jesús, el Hijo de Dios, es sin principio. ¿Qué hacemos con la encarnación entonces? Bueno, el tema es que la encarnación de Jesús que se menciona en el verso 14 no es el principio del Hijo de Dios. Se trata de la encarnación del principio de la vida humana del Jesús histórico. Pero sin embargo, antes de esa encarnación, de asumir forma humana, lo que Juan está diciendo es algo que, otra vez, pónganse a pensar lo que es para la mente del primer siglo. Hoy, claro, nosotros decimos amén, pero por supuesto, ¿eso qué es? ¿Quién no sabe eso? Sí, bueno, nosotros lo sabemos porque ya tenemos el Nuevo Testamento, porque pasaron 2000 años de tradición histórica y religiosa, donde se nos ha repetido que Jesús es eterno. Pero pónganse a pensar lo que es para la primera generación, para los hebreos, que se diga semejante cosa. Esto va totalmente a contramano de la idiosincrasia de los tiempos. Y entonces lo que está diciendo este hombre es que ese Jesús, que se acaba de encarnar, ya es desde antes. No tuvo un comienzo en el pesebre. En otras palabras, Jesucristo es preexistente. No comienza su existencia en una banqueta o en un lugar, en un corral. No, señor, ya es desde antes. No solo lo entendía Juan, el evangelista, pero fíjense en que aún Juan el Bautista entendía esto. No hubo una comunicación entre Juan el apóstol y Juan el Bautista para ponerse de acuerdo, porque Juan está escribiendo después de que Juan manifestó su testimonio. Él ya predicó, él ya murió inclusive. Juan escribe mucho después. Pero Juan el Bautista, antes de conocer a Juan y de escribir este hombre el Evangelio, ya entendía que Jesucristo era preexistente. Noten que decía este hombre, el que viene, verso 15, después de mí es antes de mí. Cuando usted mira los registros históricos, nos dice que Juan nació antes que Jesús, así que fue concebido, naturalmente hablando, antes que Jesucristo. Pero así no lo entendió este hombre. Él está diciendo, y otra vez dirigido por Dios sin duda, es que es antes de mí. ¿Por qué razón? Dice, porque es primero que yo. No después, sino primero que mi persona. Y no solamente eso, pero Jesús, este verbo, no fue creado. Hay ciertos círculos en donde hoy
sostiene la idea de que Jesucristo es un ser creado. Pero en este caso se nos está diciendo que Jesucristo es el creador de todas las cosas. A ver, sigamos el argumento lógico. Si Él es el creador de todas las cosas, entonces Él no puede haberse creado a sí mismo. Si hay nada, nada puede salir de nada. ¿No es cierto? Si nada existe, de la nada sale nada. Simplemente nada es. Pero entonces Jesús dice es el creador de todas las cosas. Si Él hubiese sido el creador de todas las cosas y Él es creado, entonces la Escritura miente, porque entonces Él no es el creador de todas las cosas. Alguien creó a Jesús. Alguien es el creador de uno que puede crear todas las cosas después de Él. Pero eso no es la idea de Juan. Él está diciendo, Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, deja afuera a Jesucristo como criatura. Jesús es increado. No solamente eso, pero el Hijo de Dios está en perfecta cercanía y relación con el Padre. Y esto muchas veces no se lo toma en cuenta, pero es sobresaliente para el evangelista San Juan, porque dice, a Dios nadie le vio jamás, solo el Hijo. En el versículo 1 dice, el Verbo era con Dios. Y en el versículo 2 vuelve a repetir la misma idea, este era en el principio con Dios. Nos habla de dos personas en perfecta relación y comunión el uno con el otro. Y número 3, el Hijo de Dios comparte la misma esencia y naturaleza del Padre. Dice, y el Verbo era Dios. Es por esa razón que ninguna criatura, ni siquiera un ángel, puede darnos a conocer a Jesús. Mejor dicho, a Dios el Padre, como lo hace la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ningún ángel puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que puede decir es, el que me ha visto a mí, me ha visto a mí, pero no a otro. Pero el único ser que puede decir eso es Jesús. ¿Por qué? Porque es de la misma esencia del Padre. El que me ve a mí está viendo a Dios. Y esto es algo otra vez para la mente del hombre de la época, y para el hombre de hoy, por supuesto, científicamente hablando, esto es un gran dilema. Pero para el hombre de la época, hace 2000 años atrás, era toda una revelación. El apóstol San Pablo después, años después, va a escribir también y le dice a los colosenses en el capítulo 1, verso 15, Él, hablando de la persona del Señor Jesucristo, Él es, dice, la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque hoy difícilmente la gente vea en la Navidad la imagen misma del Padre en la persona del Hijo. Pónganse a pensar cuántas personas hoy que están preparándose para celebrar estas llamadas fiestas, se ponen a pensar que ese Jesús que estamos recordando es la imagen misma del Dios Todopoderoso, que ese niño es la esencia misma del Padre como divinidad. Solamente vemos a un niño indefenso, tierno, acostado en un pesebre, en una condición muy humilde, de extrema pobreza. O vemos, qué sé yo, hoy día, bueno, un gordito simpático que anda vestido de rojo, ¿no es cierto?, volando por los techos y bajado del Polo Norte, ¿no? Cada uno tiene su creencia, ¿no? Así que entonces lo que tenemos es, primero que todo, Juan nos dice, este Jesús es el Dios invisible hecho visible. La segunda cosa es que Jesús es la fuente misma de la vida. Después de hablar de la creación, en el verso 3 no se trata solamente de haber creado cosas inanimadas, pero luego dice que Jesús, el Creador, inyectó vida en las cosas, continuó la obra de la creación, otorgando vida incluso al hombre. A ver, en Génesis, si nos vamos al capítulo 2, nos recuerda la Biblia que Dios formó de la tierra al hombre, y el hombre no llegó a ser un ser vivo sino hasta cuando Dios sopló el aliento de vida en ese ser. Y entonces el hombre pasó a ser un alma viviente. Ahora Juan, que conocía perfectamente toda la historia del Génesis, nos está diciendo que la fuente de la vida del hombre es
el verbo que estaba con Dios y que era Dios. O sea que la vida, en definitiva, no es un fenómeno espontáneo, como algunos sostienen, según las Escrituras, por supuesto. La vida no es el resultado de cosas inanimadas o de algo que no tiene vida. A mí me parece mentira, francamente, cuando a veces leo algunos de los documentos científicos en donde quieren hacer creer, francamente, a las personas por un acto de fe, porque no hay evidencia para tal cosa, que la vida se generó en forma espontánea o que una cosa inanimada o sin vida dio origen a la vida. Solamente con estudiar el intelecto humano nos preguntamos cómo la dimensión, la capacidad, la estructura del intelecto humano puede haber sido o encontrado la fuente en algo que no tiene intelecto. Es un absurdo, es una falacia. Muchos, otra vez, se convencen de esto y tratan, no se puede probar científicamente, y entonces se entra en el campo de la filosofía y bueno, terminamos en cualquier cosa. Bueno, la Escritura nos dice que la fuente de la vida es Jesús. La vida no es entonces un accidente fortuito de fuerzas cósmicas que se encontraron por accidente y dio lugar la existencia humana. Y de la misma manera, la vida espiritual de toda criatura no es un asunto o un fenómeno espontáneo. La vida de un cristiano no nace de la nada. El cristiano no se otorga vida a sí mismo por un acto volitivo, por un acto de decisión personal. La vida espiritual es recibida por el autor de la vida, que en este caso nos dice Juan es Jesucristo mismo. Él es la fuente de la vida. Por eso, luego diría Jesús en sus enseñanzas, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 10, decía, yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida. Y no solamente eso, pero dice, para que tengan vida en abundancia. Ahora, claro, nos memorizamos el versículo, pero no ponderamos un poco en la implicancia de lo que está diciendo. Si Jesús vino para otorgarnos vida, quiere decir que antes de Jesús venir, ¿en qué condición estaba ese hombre? Tenemos una vida biológica, sí, pero en cuanto a Dios se refiere, estamos muertos. No tenemos vida. De lo contrario, Jesús miente. Dice, yo vine. ¿Y vine para qué? Para darles vida. ¿Pero por qué me da vida? Porque no la tengo. Si tuviese vida sería un absurdo decir que vino o Dios envió a Cristo para otorgar algo que ya tenemos. Así que el hombre natural sin Cristo no tiene vida espiritual. Puede ser que sea espiritual, que crea, que tenga alguna religión, que tenga alguna creencia, pero en cuanto a Dios se refiere es una persona muerta espiritualmente. Eso es lo que argumenta después teológicamente el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios. Dice en el capítulo 2, verso 1, que nosotros estábamos, antes de conocer a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Lo mismo argumenta el apóstol Pablo cuando le escribe a los Colosenses, capítulo 2, verso 13, dice 13, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonados todos los delitos. Cuando nos vamos al libro de Apocalipsis y nos metemos ahí en la iglesia de Sardis, también tenemos algo que llama poderosamente la atención. Dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Y cuidado, ya esto es una iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras. Pero escuchen lo que dice. Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Miren, otra vez, esto da para hablar mucho, ¿no? En cuanto a tema de la iglesia, yo creo que acá hay para pararse y darle vuelta al asunto. Hoy la gente piensa que porque va a la iglesia ya tienen vida espiritual, ¿eh? No. Usted se puede ir todos los domingos a la iglesia. Es más, puede tener una congregación. Esto es una iglesia de Sardis, en el Asia Menor. Y Jesús le está diciendo cosas que son tremendas, que nos tienen que poner a reflexionar, a ver, ¿cómo estoy yo delante de Dios?
Porque a veces nos miramos al espejo y decimos, bueno, pero a ver, ¿qué opino yo acerca de mi fe? Y nos hacemos una definición de cómo yo creo que estoy delante de Dios. Soy buena persona, me porto bien y qué sé yo. Pero a ver, ¿qué piensa Dios de mi condición? No qué pienso yo. Porque el problema no está en qué pensamos nosotros de nosotros mismos, sino qué piensa Dios de nosotros. Y en este caso tenemos una iglesia que piensa que está viva. Y dice, yo conozco tus obras. Y el problema es que estaban muertos porque sus obras lo demostraban. A veces pensamos que porque voy a la iglesia y hago cosas en la iglesia, eso es una demostración o manifestación de que estoy vivo en Cristo Jesús. Y encontramos en este caso que a veces podemos ser religiosos o espirituales, pero no necesariamente estar o tener la vida de Cristo. Esta era una gente que estaba muerta espiritualmente. Lo mismo pasaba con los escribas y fariseos. Gente que, otra vez, se conocían la Biblia de memoria, eran los maestros y guías de Israel, se dedicaban al ritual. Y Jesús dice, ustedes son sepulcros blanqueados llenos de huesos podridos. Ni siquiera había un cuerpo, ya estaban descompuestos hacía siglos atrás. Quedaron los huesos pelados, huesos podridos, llenos de mugre, de hedor pestilente. Eso era la nación de Israel espiritualmente hablando. Hay mucha gente que piensa que porque celebran la Navidad tienen vida espiritual. No, señor, así no es como lo ve Dios. Puede ser nuestra opinión, pero no es la opinión de Dios. Así que cuidado, la religión, la práctica del culto no nos da vida espiritual. Cristo es la fuente de la vida. Y número 3, Jesús es la luz de los hombres, versículo 4. Y esto para mí es también extremadamente revelador en cuanto a la condición de la naturaleza humana, porque quiere decir entonces que el hombre sin Cristo está sumido en espesas tinieblas espirituales. Es decir, el hombre, en cuanto a las cosas de Dios, aunque yo veo, y la luz y qué sé yo, en cuanto a las cosas de Dios estoy en penumbras. Necesito que alguien me muestre a Dios. Necesito que alguien me muestre el camino a Dios. Claro, hay gente que en su arrogancia dice, no necesito ni luz, ni camino, no necesito nada. Yo entiendo a Dios a mi manera. Bueno, entendemos un ídolo, pero no al Dios invisible, porque dice, a Dios nadie le vio jamás. A ver, ¿hasta dónde puede llegar la arrogancia del hombre de decir, yo me puedo valer por mí mismo y descubrir por mí mismo a Dios cuando nadie jamás vio, aunque han intentado, Las religiones son el intento desesperado del hombre de encontrar a Dios. Yo pienso en la Torre de Babel cuando se construyó allá en antaño y era un intento de alcanzar el cielo por medio de la obra humana y fracasó rotundamente eso. Todavía hoy seguimos construyendo edificios religiosos para llegar a Dios. A Dios nadie le vio y nadie le verá si no es a través de la persona del Señor Jesucristo. Estamos sumidos en oscuridad, nuestros ojos están vendados en cuanto a las cosas de Dios se refiere. Más adelante en el capítulo 3, noten ustedes que Jesús está hablando acá y tenemos el famoso pasaje que muchos se aprenden de memoria. Para mí, lo he dicho muchas veces, creo que este es el versículo, el 16 del capítulo 3, es el resumen de toda la Biblia. Es debatible eso, por supuesto, pero creo que ahí está contenido todo el porqué de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios al fin y al cabo nos quiere decir a los hombres cuando nos dio toda la revelación? Bueno, esto es lo que nos quiere decir, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermoso pasaje bíblico, pero lo que viene después lo pasamos de largo. No le prestamos atención. Y es tan importante mirar lo que viene porque habla de nosotros. Noten, por ejemplo, que nos dice que el Hijo vino no para condenar al mundo, sino para ofrecer salvación. Mira bien lo que está diciendo. Dice, vino no para condenar, sino para dar salvación. Macanudo, algunos piensan, dice, bueno, entonces el mundo no está tan mal, porque si no vino para condenarlo, bueno, por ahí vamos, ¿no es cierto? Estamos pegando en el poste. No, dice que vino para salvar. Si vino para salvar es porque estamos en serios problemas.
Lo que está diciendo es que el mundo está condenado, pero Jesús no vino para terminar de condenar, de hacer lo que merece el mundo, sino para rescatar al mundo que está arruinado. Estamos en problemas. Dice que es un mundo que ya está condenado, no que va a ser condenado. Usualmente nosotros cuando hablamos del juicio pensamos en el mañana. Pero la Biblia no describe la condenación en términos del mañana. Nos está diciendo que nosotros ya estamos condenados. Ya estamos en problema. Por eso es que se viene a salvar. Porque estamos metidos hasta las sienes con Dios en el ámbito espiritual. Noten ustedes que en el versículo 18 nos dice que el que cree no es condenado. No dice no será condenado. Dice no es condenado. Pero el mundo ya ha sido condenado. Y esta es la sentencia. ¿En qué cargos ha sido condenado? Verso 18. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto nos habla de la actitud natural de rebeldía del hombre natural. Un hombre que no puede ver lo que tiene delante suyo, la luz del mundo. A ver, si yo soy tan diestro intelectualmente, si yo creo que estoy caminando en la luz, ¿cómo es que no la veo adelante mío? Solamente una persona que está completamente sumida en tinieblas pierde de vista este detalle tan importante. Pone de manifiesto la culpabilidad del ser humano. ¿Y cuál es el cargo? Dice el versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué la gente no recibe a Jesús? Porque, ¿cuál es el problema de que, a ver, estamos condenados? Por más que yo crea que no estoy condenado, Dios me declara que estoy condenado. No que voy a estar condenado, ya estoy condenado. Estoy en un serio problema. Todos los hombres, sin excepción, incluyéndome a mí, todos. Y entonces Dios dice, pero quiero salvarlo. Y el hombre por alguna razón dice, a mí no me interesa todo esto. Y uno dice, pero a ver, ¿cómo es posible que el hombre no pueda inclinarse a favor de la salvación? Y bueno, lo que dice Jesús es, el hombre ama más las tinieblas que la luz. Sí, nos acordamos de la Navidad, colgamos las luces en la puerta de la casa, ponemos el árbol de Navidad, pero ¿y qué? Sardis hacía eso a lo mejor. Los judíos celebraban todas las fiestas de los judíos. ¿Y qué? Estaban muertos. El hecho es de ser iluminados por la obra de Dios. Y dice que amaron más las tinieblas. ¿Por qué razón? Verso 19, porque sus obras eran malas. Y entonces hace esta tremenda declaración en los versos 20 y 21. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Jesús y no viene a la luz, no viene a Jesús. ¿Para qué? Sus obras no sean reprendidas. Claro, cuando yo veo a Jesús quedo expuesto. Cuando me comparo, ¿no es cierto?, con los estándares de Dios, me encuentro expuesto. Me tengo que arrodillar y decir, Señor, la verdad que estoy en problemas, soy un pecador. Pero el hombre no quiere reconocer eso. Y entonces dice, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es lamentable, pero este tema de la Navidad que está tan vapuleado a estas alturas del partido, ha perdido completamente el enfoque. Otra vez, regresando al capítulo 1, en el versículo 5, por ejemplo, nos dice, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. El mundo sumido en tinieblas quiere ahogar la luz que emana de Cristo. Hoy, ya vuelvo a repetir, hay movimientos que tratan de desacreditar todo lo sobrenatural en la persona de Jesús para dejarnos un simple carpintero que vivió hace 2000 años y lo colgaron en un poste, en una cruz. Eso es todo lo que nos quieren dejar, sacar todo el efecto milagroso. Es más, el título de Hijo de Dios, de ser Él el Salvador, el único camino de amor y esperanza que tenemos de parte de Dios. Aunque las tinieblas han intentado y siguen intentando ahogar esta luz, este mensaje que es la persona de Jesús, han intentado pero no lo han logrado y no lo van a lograr jamás. ¿Qué tenemos entonces? En cuanto a Jesús,
Verso 1, Él es el Verbo. Verso 4, la fuente de vida. Verso 4 y verso 5, la luz de los hombres. Verso 18, el Hijo de Dios. Y luego, verso 18 en la parte final, el intérprete, el exegetón de Dios. Este fenómeno, este ser que muchos tienen el atrevimiento de llamar mitológico, nos dice allí en los versículos 10 al 11, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa es la parte trágica de la Navidad. La parte positiva es que vino para salvación. La trágica es la respuesta que nosotros damos a lo que es el tema de la Navidad. No es la acción de Dios al enviar a su Hijo al mundo, sino la respuesta del mundo a esa acción de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo para salvación y vida eterna. Por eso es que dice en el verso 12, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje de todo el Evangelio. Ese es el corazón mismo del mensaje de Dios en estos tiempos. El nacimiento de Cristo es en definitiva el llamado de Dios a los hombres para recibir la vida espiritual, la vida eterna, la luz de la vida, el conocimiento de Dios. Juan lo expresa en una forma clara en el versículo 7 cuando dio testimonio de Jesús. Dice que lo hizo a fin de que todos creyesen en Él. Y no solamente creer, pero noten que en el verso 12 este detalle es tan importante, dice que tenemos que recibirlo, porque los demonios, yo siempre digo, creen en Jesús, en su autoridad, en su poder, pero no quieren recibirlo. Hay mucha gente que cree en el Jesús histórico, pero no están dispuestos a recibir la obra de Jesús, lo que hizo Jesús por nosotros. Y si no estamos dispuestos a recibir lo que Jesucristo no solamente es, sino lo que hizo a favor del hombre, estamos en serios problemas. Nos estamos tirando de cabeza a esa condenación de la cual ya estamos adjudicados. Juan culmina el Evangelio diciendo, y ya con esto termino, al final de todo, ya dejamos a Juan el Bautista, pero vamos al evangelista, el que escribió estas palabras, y nos dice al final, después de haber introducido todo el Evangelio, ustedes lean todo el Evangelio en casa, pero va a terminar diciéndonos, ¿para qué escribió todo esto? Juan vino a predicar, el Bautista, para que nosotros creyésemos en Jesús. Y Juan escribió el Evangelio después que Juan el Bautista murió y predicó, y nos dice, estas se han escrito, estas cosas, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Creyendo tengáis vida eterna. Si estás deseando, hermano querido, algún regalo importante en esta Navidad, bueno, Dios te está ofreciendo el regalo más importante de tu vida. La salvación. No te está ofreciendo un árbol de Navidad. No te está ofreciendo un pesebre. Un muñequito, ¿no? Con Jesús, con pasto, ¿no? Paja ponemos, qué sé yo. Y los bichitos, ¿no? Los animales alrededor. Una escena muy simpática, muy familiar. Eso no es lo que vino a ofrecernos Jesús. Jesús no vino a ofrecernos a un niño tierno, sufriendo allí frío en los brazos de la madre. No, Señor, lo que Dios nos está ofreciendo es su regalo, nuestra Navidad, que es la salvación, la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya estamos condenados, estamos separados de Dios para siempre. Y Dios vino enviando a este Jesucristo para dar testimonio de la gracia de Dios, extendiendo su brazo, tirando su cuerda, su cable para sacarnos de ese estado lamentable de condenación y darnos la salvación. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Él es el que nos reveló al Padre. Él es el que nos interpretó la voluntad del Padre, el corazón del Padre. Y es por eso que estas fiestas nos llaman a reflexionar entonces en el verdadero mensaje de la Navidad. No simplemente asunto de fiestas y regalos, sino la urgente llamada de Dios a la salvación, porque somos un mundo ya condenado. Con Navidad o sin Navidad estamos en problemas. Él es
nuestro Salvador. No simplemente el niño Jesús, nuestro Salvador. Así que en estas fiestas, recuerda, por encima de todas las cosas, y disfruten la Navidad, por supuesto, pasen un lindo tiempo juntos, pero recuerden que el significado de todo esto es el llamado que te está haciendo Dios a que te apropies de su salvación gratuita para ser rescatado de la condenación que todos nosotros merecemos. Padre, te damos gracias por la orientación precisa que nos da tu palabra, especialmente en estas, la forma en que armamos el calendario a veces, donde metemos fiestas, de feriados y qué sé yo, reuniones en donde lo pasamos bien, pero perdemos de vista, Señor, el significado de todo esto. El pueblo primitivo no celebraba la Navidad, celebraban la salvación en Cristo. Hoy se ha convertido en una tradición el celebrar el día que viniste al mundo. Y qué bueno, Señor, que podamos recordar ese momento crucial. Pero ayúdanos a poner los ojos no en un árbol o en un pesebre, sino que pongamos los ojos en la razón de ese nacimiento, la gloria de Dios en las alturas y la paz y buena voluntad para con los hombres aquí en la tierra. Sálvanos, Señor, que perecemos, somos un pueblo condenado. Te rogamos que nos ayudes a poder entender correctamente por qué celebramos estas fechas del calendario. Ayúdanos, Señor, sálvanos, Señor, y permite que podamos celebrar el día que viniste por nosotros, porque te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.